Hola y bienvenidos una vez más a la serie Leviatán. A lo largo de esta serie hemos abordado conceptos, por lo que si es la primera vez que ves esta serie, te recomiendo que la veas desde el principio para que puedas ver todo y no perderte de ni un solo detalle. A lo largo de esta serie hablamos, o todo partió del concepto de este animal Leviatán, cómo este animal también está asociado con la serpiente que representa a Satanás, pero esto fue derivando hasta el punto donde esta serpiente engañó a una mujer y en un sentido espiritual se volvieron una sola carne. Y luego esta mujer, este concepto fue retomado por el paganismo que inició con Caín, un grupo de sociedades secretas, y dio a luz a un montón de conceptos satánicos, donde el punto principal, y desembocó todo en el hermetismo, y el punto principal es reducir a Cristo. Habíamos visto en el capítulo anterior la conclusión de que el objetivo del hermetismo y el gnosticismo es que Jesús y Satanás se vuelvan uno como concepto en el demiurgo. Poner a Jesús como algo que no nos salva, porque para estas ideas Jesús no es indispensable, sino que lo que necesitamos es la gnosis. Y la gnosis es algo que fuimos abordando. Es este conocimiento, una sabiduría antediluviana dada por la serpiente, que se simplifica de una manera muy sencilla en Génesis 3, 4 al 5. Dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Ese es el resumen de todo ese conocimiento, la gnosis: no moriréis. Porque Dios sabe que el día que coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Eso es la gnosis. No morir. ¿Por qué? Porque quieres ser inmortal, ser como Dios, ser un Dios, ser tu propio Dios. Y serán conocedores del bien y el mal. Entonces, la gnosis es conocer el bien y el mal para ser un Dios y no morir. Eso es. Habíamos hablado de cómo la gnosis estuvo presente incluso con los caballeros templarios, en el concepto del Santo Grial, que ya hemos abordado en otras temáticas, que a fin de cuentas es el arca de la alianza, y cómo también se ve relacionado con el concepto de Baphomet, que representa un bautismo de sabiduría. Y finalmente, para los templarios, ellos habían retomado conceptos cabalísticos y asociaban a la Shekinah, como los cabalistas, la Shekinah, con la Madre Sofía, con este concepto divino de la mujer que recibió el fruto prohibido, esa gnosis, y decían que la presencia de Dios, la Shekinah, que se manifestaba sobre el Arca de la Alianza o sobre el Santo Grial, era la diosa Sofía, o la gnosis. Todos estos conceptos en el Arca de la Alianza, que es el auténtico Santo Grial, y que los caballeros templarios estaban buscando. ¿Por qué? Porque querían lo que había en esa superficie, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque querían ser como Dios, no morir. Entonces la gnosis o conocimiento nos hará como Dios y nos salvará, no Cristo y su sacrificio, según esta visión. Y la gnosis permitiría a los hombres volver al Edén y trascender. Si el demiurgo es nosotros, nosotros somos el demiurgo. Seríamos engendrados de Dios. Este es un concepto muy interesante que plantea el gnosticismo, es que Cristo es engendrado, un hijo literal de Dios el Padre. Y pues con la gnosis no moriremos porque somos dioses y somos uno en el demiurgo. El demiurgo está en todo, eso es panteísmo. Y finalmente la búsqueda del Santo Grial, esto es el Arca de la Alianza, fue llevada a cabo por Satanás y aún sigue siéndolo para alcanzar la inmortalidad y ser como Dios o como Jesús y destruir la ley, que en realidad es la, entre comillas, gnosis auténtica, si aplicamos bien este concepto. Ahora, vamos a mencionar unos puntos que dejamos pendientes en el video anterior. Hablando sobre el arrianismo, los conceptos herméticos y los conceptos gnósticos penetraron sutilmente en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se empezaron a adoptar conceptos griegos que venían de estos filósofos como Platón. Ya vimos el caso de Justino, que estos cristianos padres de la iglesia no necesariamente eran malos cristianos, pero empezaron a meter cosas que no iban. Ahora, Arrio, en este caso, vamos a presentar una de sus citas, dice: Dios, siendo la causa de todo, no tiene principio, es el único, pero el Hijo engendrado por el Padre
creado y fundado antes de los siglos, no existía antes de ser engendrado. Es interesante porque ahora las personas antitrinitarias, específicamente en el lado adventista, quieren hacer una distinción entre creado y engendrado, cuando la realidad es que Arrio usó las dos como un sinónimo, y ese sinónimo lo hemos visto tanto en el capítulo anterior presente, en el gnosticismo y en el hermetismo, y en el capítulo antepasado. Ahora, más bien, el Hijo engendrado intemporalmente antes de todo fue el único que fue hecho subsistir con el Padre. Ahora, esto es una contradicción, porque si fue engendrado cuando no existe tiempo, no tiene sentido que no exista en un momento si no existe el tiempo. Pues no es eterno, ni coeterno, ni ingénito con el Padre. No tiene sentido otra vez esto. Si es engendrado intemporalmente, o sea, sin tiempo, ¿cómo es posible que tenga un principio? No tiene ser con el Padre, como algunos mencionan las cosas de manera relativa y traen a la discusión dos causas ingénitas. Pero Dios es, por lo tanto, antes de todo, como mónada y causa. Y es interesante porque aquí Arrio directamente introduce el término mónada, que para los que no se han perdido los capítulos, la mónada es el concepto del uno en el que creían, ¿quiénes? Los filósofos griegos, los hermetistas y los gnósticos. Entonces, aquí Arrio está diciendo Jesús básicamente es el demiurgo. Ahora, en el concilio de Nicea se declaró esto en la carta sinodal: hemos investigado todas las materias concernientes a la impiedad y transgresión de Arrio y de sus adherentes, y se ha decretado unánimemente que él y su impía opinión debe ser declarada anatema. Entonces se rechazó esta visión de Arrio con vista de Jesús como un ser creado, junto con sus palabras blasfemas y sus especulaciones, en la que ha indulgido blasfemando al Hijo de Dios y diciendo que él es de las cosas de las que no son, y que había un tiempo en el que no existía, y que el Hijo de Dios de su libre voluntad es capaz de vicio y virtud, diciendo también que es una criatura. Es interesante porque el arrianismo ha permeado a tal punto en la iglesia que se sostienen dos posturas. Uno no subsiste en realidad sin el otro. Por un lado están los que sostienen que Jesús fue engendrado, y por el otro lado están los que sostienen que Jesús era capaz de cometer pecados porque tenía las mismas tendencias que nosotros. Y lo que estamos viendo aquí, según la carta sinodal, es que eso era algo que sostenía Arrio y que era concretamente derivado de las ideas gnósticas y hermetistas que penetraron en el cristianismo. Ambas son erróneas, son problemáticas, pero en el adventismo los que sostienen al Cristo engendrado inevitablemente luego sostienen al Cristo con tendencias de pecado, con tendencias pecaminosas. Y los que sostienen al Cristo coeterno con el Padre, pero con tendencias, están también cayendo en un problema que tiene su origen en el arrianismo y rastreable hasta el hermetismo y gnosticismo. Todas estas cosas en el sínodo las ha declarado anatema, ni siquiera soportando escuchar su impía doctrina, su locura y sus palabras blasfemas. Ahora, vamos a ver que en el concilio de Nicea se rechazó esta doctrina. Sin embargo, cuando se hizo la confesión de fe, a final de cuentas se aceptó en el credo niceno que Cristo es engendrado del Padre. Interesante, porque la iglesia tiene un cierto interés también, la iglesia católica. La iglesia católica no le interesa que Cristo sea creado, como decía Arrio. Ellos hacen esta distinción porque, recordemos, la iglesia católica también surge de los mismos conceptos hermetistas. Sin embargo, ellos necesitan una trinidad para que funcione. Ellos fueron los que lavaron el concepto de engendrado y lo diferenciaron de creado, y nada más le agregaron eternamente engendrado. ¿Por qué? Porque eternamente Cristo está siendo emanado del Padre. No hay un momento en el que Él estuviera, pero su existencia depende de la del Padre. Vamos a ver por qué la iglesia católica le interesan estos conceptos. Pero antes vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica este segmento del capítulo 2, donde se habla de la creencia en Cristo Jesús. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina.
Eso es correcto. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y aquí está el gran punto de lo que le interesa a la Iglesia Católica. Habíamos visto que en el hermetismo lo que nos interesa es ser divinos, ser como Dios. Entonces ellos agarran a Cristo en un determinado concepto, lo tuercen ligeramente, porque realmente Cristo nos hace partícipes de la naturaleza divina, pero no nos hace Dios. Y eso es lo que a ellos les interesa, ser dioses. De ahí vamos a pasar a lo siguiente. La revelación de Dios como Trinidad. Después, el Padre revelado por el Hijo. Después de ello, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre. Es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre. Entonces, ¿cuál era el problema con Arrio? Si ellos a final de cuentas iban a sostener a Cristo como engendrado y no creado. Pero el matiz está aquí. Arrio decía, fue engendrado, es decir, creado. Y ellos dicen, no es lo mismo. Fue eternamente engendrado. La vida de Cristo depende de que esté siendo emanado eternamente del Padre. Entonces, ¿por qué estos conceptos? Primero hay que aclarar quién es el Dios católico. Y de una manera muy simplificada, porque en este canal hemos visto cómo la Iglesia Católica realmente en sus esferas más altas adora al diablo, y muchos se preguntarán cómo es que pueden adorar al diablo si creen en Jesús, ¿no? Entonces, simplificadamente, en las altas esferas católicas donde se ha alcanzado la gnosis, se tiene una concepción que es nacida del cabalismo y del hermetismo. Como es arriba, es abajo. El que está por encima de todo, o sea Dios, es el mismo que está por debajo de todo, o sea Satanás. Para el judaísmo, Satanás es un sirviente de Dios, no es malo. Entonces en este caso es algo similar. El bueno y el malo al mismo tiempo. Y se muestra en diversas manifestaciones según sea su propósito. Así se denigra al Cristo real, haciéndolo igualmente una equivalencia del diablo, del demiurgo, Jehová Yaldabaoth, y exaltando a la diosa madre de los dragones. Todos estos conceptos, si no los entendiste, te recomiendo que veas la serie desde el principio. Ahora, este Dios dual puede ejercer mal y también ejerce el bien. Algunos dirán, pero es que la Biblia dice que Dios también ejerce el mal. Hay que leer bien, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, el Dios dual de ellos ejerce mal y ejerce bien, y es la razón que justifica en el fondo los terribles actos que la Iglesia ha cometido. Para los jesuitas, hemos visto anteriormente que era un mandamiento, un eslogan: el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque Dios así funciona, su Dios. Y esta visión permite entender por qué Satanás es el rey, entre comillas, del infierno, y no un exiliado del cielo prisionero en la tierra. Esto es en realidad la doctrina pura de Lucifer, que es Cristo, entre comillas. Y de todo lo que habíamos visto anteriormente, habíamos visto cómo los sacerdotes egipcios con la palabra creaban o hacían, ordenaban que los dioses ejecutaran lo que ellos decían, y luego los mismos padres apostólicos parece que heredaron este mismo concepto, porque ellos decían que al pronunciar las palabras sobre la hostia, así como Cristo fue engendrado y se hizo carne, así también ellos al pronunciar las palabras hacían que la hostia se hiciera la transubstanciación. Bueno, Ellen White dice aquí muy claramente: la institución bíblica de la Cena del Señor fue suscitada por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan en el vino y el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Magia egipcia.
con blasfema presunción, se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Aquí Ellen White es bien clara. Cristo, creador de todo, Dios es Dios y no se puede crear, no es creado. Así que, regresando a lo que vimos con los padres de la iglesia, no puede ser que Cristo haya sido engendrado, porque según la lógica de ellos, según lo que ellos enseñaban, se podía hacer la transubstanciación. ¿Por qué? Porque Cristo, la palabra, fue engendrada y se hizo carne. Pero si la transubstanciación es falsa, es crear a Dios, significa que Cristo tampoco fue engendrado como se entiende por algunos, aunque sí se hizo carne. Se les obligaba a los cristianos, o pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos se negaron a ellos y fueron entregados a las llamas. Les decíamos, el concepto de un Dios que ejerce el mal también. Entonces vamos ahora sí de lleno a entrar a las trinidades comparadas. Esta imagen es bien interesante porque vemos a Zeus, vemos a Júpiter sosteniendo esta imagen con esta especie de ángel, pero a un lado también tenemos a su águila. Es una triada. Y de este lado tenemos al Padre sosteniendo la misma esfera que está sostenida por encima por el Hijo. Y también tenemos a un ave. Qué curiosidad. Y que el Padre también está sosteniendo un cetro. Parece como que es el Dios católico reenjuagado del paganismo. ¿Cuál es la Trinidad pagana? Bueno, vamos a hablar sobre la Trinidad pagana y sobre el trono de la bestia. Las Trinidades paganas siempre se dicen, la Trinidad es algo falso porque todas las Trinidades son paganas y... Pongan atención, otra vez, las Trinidades paganas se componen de un Padre, una Madre y un Hijo engendrado de esta unión. Ahora vamos a ver cuál es la Trinidad católica. Un solo Dios en esencia. La Iglesia Católica Romana afirma que existe un único Dios verdadero, que es uno en esencia o naturaleza. Este Dios único es el mismo para toda la humanidad, eterno, todopoderoso, omnisciente y amoroso. Tres personas distintas. En la Trinidad existen tres personas que comparten la misma esencia divina, pero son distintas entre sí. Esto es correcto. El Padre, la primera persona de la Trinidad, que es el origen y creador de todo lo que existe. Se le considera la fuente de la divinidad. Él es la fuente. En cierto sentido, Él es la causa de las otras personas de la Trinidad. En resumen, de Dios Padre emana Cristo y el Espíritu Santo, más o menos. O sea, sin el Padre no existen los demás, o la existencia de los otros depende del Padre. Y en términos de relación, es decir, el Padre engendra al Hijo y el Espíritu procede del Padre y el Hijo. Ahora, Jesucristo, el Hijo, es la segunda persona, es engendrado por el Padre eternamente y no creado. Es lo que ellos enjuagaron el término arriano. Los católicos creen que el Hijo se encarnó en Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre y que vino al mundo para la redención de la humanidad. Y el Espíritu Santo, que aquí pongan atención, es la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. Y eso es importantísimo. Esta es la Trinidad católica. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, la existencia del Espíritu Santo depende del Padre y del Hijo. Él es el que tiene como el tercer lugar. Según el credo niceno-constantinopolitano, el Espíritu Santo es quien guía y santifica y da vida a la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, curioso porque en la realidad de la Trinidad católica, según algunas personas y según el concepto más popular, pues tenemos a la Virgen María. Lo interesante es que en la Trinidad la Virgen María entra de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque es hija del Padre, es madre del Hijo y es la esposa del Espíritu Santo, y como se vuelve una sola carne con él, pues entonces algunos pueden directamente entender Padre, Hijo, Virgen María, o es lo mismo que el Espíritu Santo. Qué curioso, porque esta Virgen María es el mismo concepto de la diosa Sofía, la diosa pagana que habíamos estado hablando, que tuvo su origen en Eva. La Trinidad ortodoxa tiene una diferencia. Ellos creen en un solo Dios en esencia, como hablamos anteriormente. La esencia de Dios es incomprensible e inaccesible para los humanos, y Dios existe en una unidad perfecta. Son tres personas distintas,
Aunque Dios es uno en esencia, existen tres personas o hipóstasis. Es un término que es importante en la teología ortodoxa. Y las tres personas son distintas, cada una posee completamente la misma esencia divina. El Padre es la fuente y origen de la divinidad. Otra vez. En la teología ortodoxa, el Padre es la causa dentro de la Trinidad, lo que significa que el Hijo y el Espíritu Santo proceden de Él de manera eterna. El Padre no es engendrado ni procede de ningún otro. El Hijo Jesucristo es engendrado eternamente, igual que como los otros, pero aquí viene el detalle, la diferencia con la Trinidad católica. El Espíritu Santo procede solo del Padre, según el texto original del credo de Nicea-Constantinopla, según lo que ellos dicen. Y se le atribuye la santificación, etcétera, etcétera. La Iglesia ortodoxa no acepta la cláusula que fue añadida por el credo de la Iglesia de Occidente, lo que ha sido una diferencia doctrinal importante entre las iglesias ortodoxa y católico romano. Entonces, básicamente, la Trinidad católica tiene este orden: el Padre, el Hijo, y de ambos emana el Espíritu Santo. O sea, tenemos un rango, el primero, el segundo y el tercer rango. Para los ortodoxos es un poco diferente. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, pero a la par del Hijo tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ambos proceden del Padre. ¿Cuál es el interés de esto? Bueno, sabemos que la Iglesia católica romana se separó de la Iglesia griega, de la Iglesia ortodoxa griega, y esto fue un punto esencial en ese cisma. ¿Por qué? Porque resulta que el trono de la bestia, el trono papal, se sustenta en esto. De ahí viene toda la autoridad papal. El Padre engendra al Hijo, y el Hijo dejó como su representante, según la Biblia, al Espíritu Santo. Y eso es algo que los ortodoxos comprenden. Sin embargo, los católicos quieren decir que el representante de Cristo en la tierra, los católicos romanos quieren decir que el representante de Cristo en la tierra es el Papa, el Vicarius Filii Dei, que de hecho ya hablamos de este nombre, el título papal por excelencia, que es el nombre de la bestia en realidad. Vayan a ver los capítulos de la serie de las venas de la historia. Entonces, tenemos que el representante de Cristo en la tierra, según los romanos, es el Papa, y el Papa está por encima de la Iglesia, sin embargo, de toda la Iglesia. Sin embargo, los ortodoxos no pueden aceptar esto. Entonces ellos dicen, el Espíritu Santo no procede del Hijo, solo procede del Padre. Por lo tanto, su estructura queda diferente en la Trinidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo queda sobre la Iglesia y no hay un ser humano dirigiéndola. Y eso fue parte importante de lo que causó el cisma. Y entonces, una vez planteado cómo es que la Iglesia católica le interesa sostener su concepto de la divinidad engendrada, y bueno, que de ahí también partió la Trinidad ortodoxa, nada más que ellos dijeron, no, vamos a hacer este acomodo porque el Papa no puede sentarse sobre todas las iglesias como la autoridad máxima. La Biblia nos dice que el representante es el Espíritu Santo. Y bueno, de ahí tenemos todo este gran enredo. Pero para desenredarnos, deberíamos de entrar a un viaje al adventismo con Ty Gibson, con un libro donde él habla sobre la personalidad del Dios triuno, desde la perspectiva adventista, obviamente. Entonces nosotros vamos a leer algunas secciones importantes de este libro, para dejar todo de una vez claro. Esto va más dirigido a los adventistas que tienen la duda o han leído los escritos de pioneros adventistas y se dan cuenta de que los adventistas pioneros eran arrianos. Entonces vamos a hablar al respecto en este episodio un poco y continuaremos próximamente. En los últimos años ha habido un resurgimiento del interés antitrinitario en algunos sectores del adventismo, francamente rechazado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su conjunto. Los líderes del movimiento antitrinitario recurren para apoyar a sus ideas a los pioneros del adventismo, pero no deberían hacerlo, por razones que pronto se harán evidentes, porque si bien muchos de los pioneros adventistas eran antitrinitarios, la mayoría de ellos no lo eran en el mismo sentido en que lo son los partidarios del actual movimiento antitrinitario. La preocupación teológica de los pioneros adventistas tenía que ver con una verdad particular que consideraban vital: la persona de Cristo es distinta de la persona del Padre.
Cuando nos tomamos el tiempo realmente para leer lo que los pioneros escribieron sobre la Trinidad, descubrimos que estaban en contra de una visión particular de la Trinidad llamada modalismo, que es la doctrina según la cual las llamadas personas de la divinidad solo representan tres modos o aspectos de la revelación divina, no personas distintas coexistentes en la naturaleza divina. El modalismo es esencialmente una versión cristianizada del antiguo monismo griego, del cual ya hemos hablado, que es la doctrina de que solo existe un ser supremo. El modalismo descarta cualquier noción de Dios que contemple tres seres personales distintos, aunque sean a la vez uno en naturaleza y carácter. No es muy propio del sentido común, y ahora vamos a empezar a leer precisamente lo que decían los adventistas antitrinitarios en sus orígenes. No es muy propio del sentido común decir que tres son uno y que uno son tres, o como algunos lo llaman a Dios, el Dios trino, o el Dios triuno. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, los tres serían tres dioses, porque tres veces uno no es uno, sino tres. Tiene sentido decir que los tres son uno, pero no una persona como afirman los trinitarios. Y aquí está interesante, tiene sentido decir que los tres son uno, pero no una persona como afirman los trinitarios. Es contrario a las Escrituras. Casi cualquier porción del Nuevo Testamento que abordamos que hable del Padre y del Hijo los representa como dos personas distintas. El 17º capítulo de Juan es suficiente para refutar la doctrina de la Trinidad. Más de 40 veces en ese capítulo Cristo habla de su Padre como una persona distinta de sí mismo. Pero ¿de qué doctrina de la Trinidad está hablando aquí J.N. Lockborough? Pues del modalismo, donde tres son un solo Dios, un Dios que según esta visión modalista, y que de hecho es la que sostienen muchos evangélicos actualmente, por decir la Trinidad es pagana, sin entender ni siquiera lo más básico de las trinidades paganas, es que tenemos a un solo Dios, que de pronto es el Espíritu Santo, de pronto es el Padre, pero es la misma persona, nada más que como que tiene un trastorno de personalidad múltiple, porque a veces le da por hacerse humano y orarse a sí mismo que está en el cielo. Entonces, de esa doctrina es de la que está hablando Lockborough. Más de 40 veces en ese capítulo, Cristo habla de su Padre como una persona distinta a sí mismo. Su Padre estaba en el cielo y Él sobre la tierra. El Padre lo había enviado. Ha sido dado a quienes creyeron. Volvió de regreso al Padre. Y este mismo testimonio nos muestra en qué consiste la unidad entre el Padre y el Hijo. Es el mismo tipo de unidad que la que une a los miembros de la iglesia con Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, con un corazón y una mente, con un solo propósito en todo el plan ideado para la salvación del hombre. Lee el capítulo 17 de Juan, y mira si no altera completamente la doctrina de la Trinidad. ¿De qué doctrina de la Trinidad está hablando? Del modalismo. Para creer esa doctrina, al leer la Escritura, debemos creer que Dios se envió a sí mismo al mundo, murió para reconciliarse consigo mismo, se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo para presentarse ante sí mismo, intercede ante sí mismo en el cielo para reconciliar al mundo consigo mismo, y es el único mediador entre el hombre y él mismo. Eso es lo que creen muchos evangélicos actualmente, y es bastante gracioso este Dios con personalidad múltiple que se inventaron. Cuando la Biblia es tan clara, el Padre y el Hijo son personas separadas. No servirá para sustituir la naturaleza humana de Cristo, según los trinitarios, como mediador, porque Clark dice, la sangre humana no puede apaciguar mejor a Dios que la sangre de los cerdos. Debemos creer también que en el jardín Dios se oró a sí mismo, como si eso fuera posible para dejar pasar la copa de sí mismo y otros 1000 absurdos. Con respecto a la Trinidad, dice Joseph Bates, concluí que era imposible para mí creer que el Señor Jesucristo y el Padre, y que el Padre Dios Todopoderoso eran uno y el mismo ser. Le dije a mi padre, si puedes convencerme de que tú y yo somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, pero que a la vez yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces podré creer en la Trinidad.
Pero, y aquí vamos a leer ahora un texto de R.F. Cottrell. Él dice: pero si me preguntan a mí qué pienso de Jesucristo, mi respuesta es que creo todo lo que las Escrituras dicen de él. Si su testimonio presenta que estaba en la gloria con el Padre antes de la creación del mundo, lo creo. Si dice que estaba en él con Dios, que estaba en el principio con Dios, y que él era Dios, que todas las cosas fueron hechas por él y para él, y que sin él no se hizo nada de lo que fue hecho, lo creo. Si la Escritura dice que es el Hijo de Dios, lo creo. Si declaran que el Padre envió a su Hijo al mundo, creo que Dios tenía un Hijo al que poder enviar. Que una persona sean tres y que tres sean una sola persona es una doctrina que, en nuestra opinión, es contraria a la razón y al sentido común. El ser y los atributos de Dios están por encima, más allá, fuera del alcance de mi comprensión y de mi razón. Sin embargo, los acepto por fe. Pero la doctrina a la que me opongo es contraria. Sí, esa es la palabra, al mismo sentido común y a la razón que Dios ha implantado en nosotros. Dios no nos pide que creamos esa doctrina. Los milagros están más allá de nuestra comprensión, pero todos creemos en milagros que nuestros propios sentidos admiten. Lo que vemos y oímos nos convence de que hay un poder que ha llevado a cabo el milagro más maravilloso de la creación. Pero nuestro Creador nos hace entender que es absurdo que una persona sean tres personas y que tres personas sean una sola persona, y en su palabra revelada nunca nos ha pedido que creamos eso. Por lo visto, los pioneros adventistas, desde sus inicios, ya se oponían al modalismo. Cuando ellos hablaban de Trinidad, generalmente se referían al modalismo. Aunque mantener la doctrina de la Trinidad no sea una evidencia de mala intención, como la de ese vino embriagador dado a beber a todas las naciones, el hecho de que esta sea una de las doctrinas principales, si no la principal con la que el obispo de Roma fue exaltado al papado, no dice mucho a su favor. Ahora vamos a ver que los adventistas del principio, los pioneros, ni siquiera entendían totalmente cómo era que funcionaba la doctrina papal de la Trinidad. Porque ellos están asociando que la doctrina de la Trinidad con la que se exaltó era la modalista, y no es exactamente así. Cuando ahora que lo leímos, vemos que la doctrina de la Trinidad, ellos creen que son personas totalmente separadas, la hipóstasis que se mencionaba. Sin embargo, su objetivo, el núcleo, el centro del poder romano es el orden de poner al Padre como el primero, al Hijo en un segundo plano y al Espíritu Santo en un tercer plano, derivado del Padre y del Hijo. Eso es. Entonces, sí había un problema con la Trinidad papal, pero también con la Trinidad modalista. La revelación va más allá de nuestra comprensión, pero en ningún caso va en contra de la recta razón y del sentido común. Dios no ha afirmado, como lo han hecho los papas, que podría hacer justa la injusticia. El Papa afirmó que podía ser justa la injusticia. ¿De dónde vienen estas nociones de que el fin justifica los medios? Y esto viene de su concepto torcido de Dios. Como es arriba, es abajo, el que está arriba es el mismo que está abajo. Entonces, Dios no ha afirmado, como lo han hecho los papas, que se puede hacer justa la injusticia, ni después de enseñarnos a contar, nos ha dicho que no hay diferencia entre los números singular y plural. Creamos todo lo que Dios nos ha revelado y no le agreguemos nada. Vamos a terminar aquí. Esta es la última declaración por hoy. Para este capítulo va más enfocado a los adventistas y los que van a seguir, que van a abordar el tema de la Trinidad también. No se los pierdan. Vamos a seguir analizando este libro de Ty Gibson, donde vamos a ver estas citas de los pioneros y vamos a hacer un pequeño razonamiento al respecto. Por ahora podemos ver que lo que los antitrinitarios afirman que los pioneros creían puede tener algún sesgo respecto a lo que era la Trinidad para ellos. Nos vemos en el próximo capítulo.